literal, hoy vamos a comenzar por el principio. Quiero pedirle a nuestra hermana que nos ayude con el primer verso. Y antes de entrar de lleno a lo que es el tema que hoy nos ocupa, quiero que leamos un poco del inicio de la historia de la humanidad. Y quiero que nos traslademos a aquel momento, a aquel lugar. Mire que el libro de Génesis, en su verso 1, en el capítulo 1, verso 1 y 2, dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Pregunta: ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y en la última parte que dice, que está subrayado abajo, dice que el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre las aguas. Como podemos observar en este verso, Dios está siempre donde hay un desorden, donde las cosas no están ordenadas, donde hay tinieblas. Y algo importante que me llama la atención de este verso es esa última parte que leímos, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Recuerde que en ese momento todo estaba desordenado y vacío. Y más adelantito dice, las tinieblas cubrían la superficie, o sea, estaba oscuro. No había oportunidad de nada. ¿Pero quién estaba ahí? Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre ese desorden, ese vacío, esas tinieblas. Entonces quiero comenzar con eso para que podamos entender desde en qué momento está Dios y qué es lo que sucede. Por tiempo no vamos a poder leer toda la historia, pero quiero que leamos el siguiente verso. Este es el final de ese primer capítulo. Pero antes de llegar al verso 31, les voy a parafrasear un poquito los versos intermedios entre el 2 y el 31. Dice que en el primer día de la creación, el verso 3, dijo entonces Dios: quiero que haya luz. ¿Por qué? Porque había tinieblas. Y al instante hubo luz. Nuestro Dios es soberano. Y si usted hoy está en este lugar, quiero que usted lo pueda entender a plenitud. Nuestro Dios es soberano. Las cosas se someten a Dios. Punto. No hay nada que discutir ahí. Las cosas se someten a Dios. Al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad y le puso sobrenombre días, y a la oscuridad la llamó noche. Y cayó la noche y llegó la mañana. Esto fue el primer día. Y si seguimos leyendo esa historia, que es bien interesante, bien edificante, se va a dar cuenta que Dios fue ordenando cada una de las cosas. Cada una de las cosas le fue dando su lugar, cada una de las cosas le fue dando una posición. Y en el verso 31 dice, ya después de haber ordenado todo, después de haber puesto todo en el orden como correspondía, como Dios había decidido, como Dios había planificado, como Dios lo había agendado, porque eso no fue algo improvisto. No fue que Dios no tenía nada que hacer y se sentó en el mueble de su sala y dijo: ¿y ahora qué hacemos? Y alguien por ahí le sopló al oído y le dijo: ¡ay, es que hay desorden en la tierra! No. Dígale a su vecino: no. Dios tenía planificado ordenar ese desorden que había. Y el verso 31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y todo ello era bueno, en gran manera. O sea, ¿había quedado bien? No, había quedado excelente, en nuestro argot, ¿verdad? Para entenderlo. Pero ahí dice que todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Y de ahí la historia se sigue contando. De ahí empieza a figurar el Edén y toda esa cuestión. Pero esta parte es la que me interesaba comentársela, platicársela, que usted lo viese. ¿Por qué?
Porque hoy vamos a ver el tema, la agenda de Dios para su vida, para mi vida. Dígale a su hermano, a su vecino que tiene a su lado, el tema es la agenda de Dios para tu vida. ¿La agenda de quién? De Dios. ¿Cuál Dios? El que ordenó la tierra, el que puso todo como correspondía. De ese Dios vamos a hablar hoy, no de otro. De hecho, no existe. Cuando hablamos de la agenda de Dios, de los planes de Dios, debemos pensar en lo que Dios planificó para cada uno de nosotros. Veamos Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes. El Señor hablándonos a todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Y si eso no era suficiente, el Señor dice: tráigame esa palabra que yo la afirmo. Dice: yo, el Señor, lo afirmo. No fue en chisme de pasillo, no fue una palabra malinterpretada, fue una palabra, una declaración, una promesa de parte de aquel que cumple su palabra, el que no miente, el que no falta. Él afirmó que tenía planes, ¿para quién? Para mí, diga, para mí. Planes de bienestar y no para su mal, no para nuestro mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Desde el inicio de la creación, Dios tenía planes para cada uno de nosotros. Imagínense que desde antes de que hubiese ese desorden y que el Señor pusiera en orden todo ello, ya el Señor tenía planes para usted. ¿Cuántos nos alegramos por eso? Planificamos una salida al mall, al cine, a comer, nos alegramos, ¿cierto? A la jugada. Pero esto debe causarnos alegría, no emoción. Debe causarnos alegría, ¿sabe por qué? Porque los planes del Señor son perfectos y no excluye a nadie. No importa la situación, la condición, Dios tiene planes para usted y para mí. Y ya vio qué tipo de planes tiene, ¿cierto? Ahí está en la pantalla. Planes para nuestro bienestar y para tener un futuro lleno de esperanza. Damos gracias al Señor por eso. Gracias, Dios. Muchos, si no es que todos los planes del Señor, se han visto dilatados o impedidos por nosotros mismos, porque no hemos buscado su rostro, no le hemos atendido su llamado, no hemos vivido en Él y para Él, no hemos podido disfrutar de su deseo de darnos algo más de la vida. Y esto es importante mencionarlo. No solamente Dios nos dio la vida y ahí a lo que salga, no. El Señor nos dio la vida y dice que tiene planes de bien para cada uno de nosotros. No hemos podido disfrutar de su deseo de hacer algo más por nosotros que habemos más que la vida misma, que aunque no es menos, el Señor preparó mucho más que eso. Pero a pesar de esos atrasos que han sido por usted y por mí, porque la condición que nosotros tenemos, iglesia, personas que nos visitan por primera vez, los planes del Señor no son que usted esté como está. Y podrá decir: pero usted no me conoce como estoy. Pero el Señor hoy le dice: yo te he llamado a grandes cosas, te he llamado a más.
Pero por esa desobediencia, esa rebeldía, por distraernos en nuestras cosas, no hemos podido disfrutar de esos planes que el Señor prometió y aseguró nos daría. Hoy vivimos limitados en muchas cosas. Y mi enfoque en cuanto a este comentario no es lo económico. Muchas veces no tenemos paz. La ansiedad nos embarga. El miedo nos acompaña a todo lugar. No podemos disfrutar de nuestros alimentos porque hay tantas y tantas preocupaciones en nuestra mente. Vivimos una vida de miseria, a pesar que muchas veces tenemos cosas materiales. Entonces yo me pregunto, si el Señor ha preparado tantos planes para nosotros, si en su agenda está definido cada uno de los planes para usted y para mí, ¿por qué vivimos una vida tan, pero tan complicada, tan limitada? Insisto, no hablo de cosas materiales. Porque sabemos que hay veces que tenemos y hay otras veces que no tenemos. Pero muchas veces nos vemos en la necesidad de mendigar en lo que el mundo ofrece. Muchas veces nos vemos en la necesidad de buscar satisfacer esa intranquilidad, esa inquietud, esa ansiedad en las redes sociales, en las drogas, en el alcohol y en otra serie de cosas. Cuando hay uno que ha prometido planes de bien y no de mal para nosotros. Eso nos debe poner a reflexionar. Pero a pesar de todas esas dilataciones y esos atrasos que se han dado por nosotros mismos, yo quiero gritarle que hay una muy buena noticia. Que a pesar de ello, los planes de Dios siguen vigentes para nosotros. Que la agenda de Dios no se ha borrado, no se le arrancó la página donde estaba usted o donde estaba mi nombre. Los planes de Dios siguen vigentes. Siguen vigentes. Esa promesa que el Señor hizo, que el Dios Todopoderoso hizo, sigue vigente. Y hoy yo me alegro por eso. Habré perdido mucho tiempo de mi vida. Habré pasado muchas circunstancias difíciles por diferentes razones, pero el Señor me dice, los planes que yo tengo para ti son de bien y no de mal. Son de esperanza. No importa lo que pasó hasta hace un rato atrás. No importa cuál ha sido tu pensamiento, tu comportamiento, tu accionar. Hoy es un momento ideal para poder empezar a vivir una vida en orden y en el Señor. Amén. Damos gracias al Señor por esa promesa. Y es que no podemos pretender y pensar, porque muchas veces pasa, que nuestra vida cambiará si seguimos actuando y pensando que todo lo que estamos haciendo está bien si estamos alejados del Señor. Muchas veces nos levantamos creyendo que hoy va a ser un buen día, con un optimismo al 100%, con una actitud positiva, pero déjeme decirle, si el Señor no está allí, va a ser una emoción. No, pero es que yo soy bueno para hacer esto, no, es que yo soy buena para hacer lo otro, y le salen sus chispazos, ¿sí? No salen, ¿verdad? ¿A cuántos no salen? No salen. El Señor en su bondad y en su amor, en su cuidado, en su protección. Pero alejados del Señor no vamos a lograr nada. Viviendo una vida para nuestros deleites, según mis ideas, según mis planes, no vamos a salir de allí donde estamos. Y esta palabra no solamente es para las personas que nos visitan por primera vez, iglesia. Es para usted y es para mí. Y gloria a Dios por eso. Continuemos. Un hombre sabio dijo hace mucho tiempo, en el libro de Proverbios, y esa es una verdad que si usted la pone en práctica sabrá
que Dios siempre cumple. Dice Proverbios capítulo 3, verso 6 en la Nueva Traducción Viviente: busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿Que busquemos su voluntad en qué? En todo. Y todo es todo. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Cuando salimos de casa y vamos hacia un lugar, ¿llevamos claro nuestro caminar? ¿O vamos pensando en cualquier otra cosa sin saber qué rumbo vamos a tomar? Ahora yo le pregunto, ¿nos gustaría saber qué hacer, qué decir y qué pensar en una circunstancia específica? ¿Nos gustaría? Que tenemos una situación enfrente, tenemos que tomar una decisión enfrente, tenemos que tomar una ruta, un camino hacia algo, hacia alguien. ¿Nos gustaría estar seguros de cómo hacerlo? Levante su mano si le gustaría. El sí no se ve. Qué bueno, casi todos, muy bien. Entonces tenemos que hacer eso. No puede seguir actuando y viviendo como lo está haciendo, hermano. Y eso también es para mí. No puedo, no debo. Si quiero salir de la situación en que estoy viviendo, de la vida de miseria, tengo que hacer lo que dice el libro de Proverbios en el verso 6. Buscar su voluntad en todo lo que haga. ¿No es fácil? No, no es fácil. ¿Pero es posible? Sí, porque el Señor está allí con nosotros. Sigamos con el siguiente verso. Siempre, pero en otra versión. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. ¿Qué significa esto? Que somos inteligentes, ¿sí? Bondad de Dios también, somos inteligentes, pero ahí nos dice que no confiamos en esa inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. ¿Se recuerda lo que hablábamos? Que hemos estado pidiendo a Dios por algunos proyectos, por algunas cosas que necesitamos, que anhelamos, que queremos y no se han dado. Es precisamente por esto, porque lo hemos hecho en nuestros recursos, en nuestro esfuerzo, en nuestra voluntad, en nuestra idea. No hemos tomado en cuenta al Señor y hemos tomado el camino del zigzag. Y qué difícil es, ¿verdad? Se recuerda la historia del pueblo de Israel. Toda la historia de ellos estaba planificada para que terminara en un corto tiempo. Pero ¿cuántos años pasaron para que ellos vieran la promesa de Dios cumplida? Muchos años. Demasiados, diría yo. ¿Y qué pasó durante todo ese tiempo, esos 40 años? ¿Qué pasó con ese pueblo? ¿Disfrutó, cree usted? ¿Sufrió? La pasó difícil. Lo bueno es que el Señor no se apartó. Así como se recuerdan en el verso 1 de Génesis, que dice que el Señor estaba allí aún en el desorden y en la oscuridad. El Señor está ahí, hermano. El Señor está ahí, amigo. Ahí está. Y no tienes que ir hasta un lugar en específico para que el Señor te pueda escuchar. Tú puedes cerrar tus ojos en cualquier momento o simplemente puedes empezar a orar en tu mente y el Señor te va a escuchar porque Él lo ha prometido. Esa es una buena noticia, ¿cierto? Nos alegramos por eso. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros. Este verso en diferentes versiones nos enseña un principio determinante y es poner a Dios en todo y en primer lugar. Y nos invita de que dejemos ya de caminar por caminos que pensamos son de bien y de mal. Pero entremos a detalle ya en lo que son los planes del Señor, lo que el Señor preparó desde antes de la fundación del mundo. Pero no vamos a entrar a ese verso sin antes leer un verso muy conocido, que lo vemos por todos lados, hasta en los buses, en todo lado lo vemos. Pero es un verso que tiene mucho poder. Es un verso que tiene una trascendencia enorme. ¿Sabe por qué?
porque nos recuerda qué hizo Dios por amor a nosotros, a pesar de las circunstancias. San Juan 3:16, en la versión Reina Varela contemporánea, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, o sea, al único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, yo le pregunto a usted, para que nos entendamos en los próximos minutos, ¿es confiable Dios? ¿Con esto que ha hecho? ¿Es confiable Dios? ¿Puede descansar usted en Dios? ¿Puede poner sus proyectos, sus planes en este Dios? Si dice la palabra más adelante, yo les creo que si dio a su Hijo unigénito, al único, al que amaba, al que ama, ¿cuánto más nos dará? Todas las cosas. Ahí sí hablamos de cosas. Pero yo puedo confiar en este Dios. ¿Usted puede confiar en este Dios? Desde el momento en que lo hicimos, los que hemos tomado la decisión de haber entregado nuestras vidas al Señor, ha sido un proceso, ha sido dificultades, han sido problemas, pero sobre todo han sido bendiciones de parte de Él. Porque Dios no se queda con nada. Y una vez viendo esta palabra, más que una promesa, un cumplimiento, quiero que entremos ya a detalle. Y el Señor agendó, el Señor planificó desde antes de la fundación del mundo, ser nuestro socorro y protección en todo tiempo y circunstancia. ¿Se recuerda, verdad? No estamos hablando de un diosito, de un Dios cualquiera. Estamos hablando de aquel que ordenó la tierra. No había guía de nada en aquel momento. Todo estaba desordenado y estaba oscuro. Imagínese usted que entra a un cuarto donde hay una cantidad de cosas desordenadas y está oscuro. ¿Cómo lo ordena? ¿Cómo podría ordenarlo usted o yo? No tenemos la opción de iluminar el lugar. Eso solo Dios lo puede hacer. ¿Y por qué hago referencia a eso? Porque muchas veces nuestra vida está desordenada y vacía. Muchas veces vivimos en tinieblas y no sabemos qué hacer. Lo intentamos por un lado, lo intentamos con otro, intentamos una cosa y otra y al final terminamos en frustración. ¿Por qué? Porque no podemos. Y si tenemos un problema, si seguimos pensando que vamos a lograr resolver nuestra vida, si no incluye a Dios. Y esa es una alerta que nosotros hoy debemos tener. Ser nuestro socorro y protección en todo tiempo y circunstancia. Salmos 121, 1 y 2. El salmista en una situación, asumo yo, ¿verdad? Estaba en una planada y al fondo miró una montaña, una gran montaña. Y él se preguntó: levanto la vista hacia las montañas, ¿viene de ahí mi ayuda? Esa es una pregunta que hasta ese momento no tiene respuesta de parte de él. Pero yo digo que la segunda parte de este verso tampoco es respuesta a esa pregunta. Es una afirmación. El salmista David tenía una convicción, una seguridad cuando él escribió esto. Y dice: mi ayuda viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. ¿Usted cree que el salmista David tenía clara la situación? Sí. No, pero es que ando mi teléfono cargado y lo que pase, no hay problema. No, es que ando dinero en mi bolsa. No, es que yo sé para dónde voy. Es que yo tengo un vehículo que está bueno y yo para donde quiera agarrar yo llego. No es que yo tengo mi casa. No es que yo soy inteligente porque tengo una licenciatura, tengo una maestría.
No es porque yo tengo muchos bienes, todo va a estar bien, no va a pasar nada. Yo me la juego en la calle. Hemos escuchado esa frase. Yo puedo, no hay problema. Pero las circunstancias no funcionan así. Y este verso nos debe enseñar que no importa lo que usted tenga a su disposición, su ayuda viene del Señor. Del que hizo los cielos y la tierra y los ordenó. No solo los hizo y a lo que como caiga. No, los hizo y los ordenó. Veamos el siguiente verso. Salmo 46, en la traducción en lenguaje actual. Nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. ¿Qué nos brinda el Señor? Protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos ¿en qué? En problemas. Esto es lo que agendó el Señor para usted y para mí. Que cuando tuviéramos un problema, una dificultad, cuando no supiéramos qué hacer, cuando estuviésemos perdiendo la cabeza, dijésemos lo que dijo el salmista David: mi ayuda viene del Señor. Pero ¿por qué perdemos la cabeza cuando estamos en un problema? ¿Por qué empezamos a dar vueltas como trompo cuando la situación no está fácil? ¿Por qué? ¿Se le olvidó de dónde proviene su ayuda? ¿O es que su ayuda no está haciendo el Señor? ¿Acaso lo estamos haciendo en nuestras fuerzas? Y ahí sí ya tenemos un problema mucho más serio del que ya teníamos. Porque no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Pero la promesa del Señor está vigente. ¿Cuántos creen que la promesa del Señor está vigente? Le voy a rogar que me preste toda su atención. Ya nos vamos a ir temprano hoy. Porque muchas veces venimos a este lugar de una forma y nos vamos de esa misma forma, a pesar de haber escuchado y recibido palabra del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque nos distraemos en todo menos en lo que realmente nos conviene y necesitamos. Así que le voy a agradecer mucho que esté aquí conmigo. Estos dos versos nos recuerdan que el Dios planificó desde antes de la fundación del mundo ser nuestra ayuda, nuestro castillo, nuestra roca, nuestro escudo, ser esa fortaleza que necesitamos para enfrentar las circunstancias. Vamos con el siguiente punto. Esta es otra promesa, este es otro punto de la agenda de parte del Señor para nosotros. Ser el que nos oye y nos atiende. Veamos el verso de 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos ¿en quién? En Él, en Dios. ¿Se recuerda el primer verso? El Dios que ordenó todo. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Vamos con el siguiente verso, que es un verso que también conocemos mucho. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que usted y yo no conocemos. ¿Cuánto queremos saber lo que no conocemos? En ese momento, en esa circunstancia, cuando no le encontramos, cuando nada está resultando como esperábamos, el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. ¿A cuánto les alegra esa promesa de parte del Señor? A mí también me alegra, iglesia. Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.
cuando me busquen de todo corazón. Cuando nuestra confianza está puesta en que ese clamor, esa oración que vamos a presentar al Señor, de ahí vendrá nuestro socorro. No solamente para aliviar un poco el alma o la desesperación. Ahora, estas 3 promesas que acabamos de ver, estos 3 versos que acabamos de ver, insisto, siguen vigentes. No importa tu condición, no importa si hace tiempo conociste al Señor y hoy has andado un poquito fuera de orden, el Señor sigue asegurando que esas promesas también son para ti. Que tú no la conoces, que tú no has entregado tu vida al Señor, que has decidido seguir haciéndolo en tus fuerzas. El Señor te dice, si me buscas me encuentras. No importa lo que estés pensando en este momento hacer, o lo que hayas hecho, lo que hayas dicho, el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Y no importa las circunstancias, el Señor está con nosotros. Lo hemos visto y eso debe de hoy darnos tranquilidad. Continuemos. Otra promesa que el Señor nos hizo, ser el que nos habite. Muchas veces quien nos habita es la desesperación, la ansiedad, el miedo, la preocupación, el afán. Muchas veces eso es lo que permanece en nuestro corazón. ¿Se ha dado cuenta que de la nada usted dice, hey, ¿por qué tengo miedo? ¿Y por qué estoy preocupado? ¿Y por qué estoy inquietado? ¿Por qué estoy inquietada? Es porque no es el Señor quien le está habitando. Veamos lo que dice el libro de Primera de Juan 4:15 en la Nueva Versión Internacional. Y dice, si alguien confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué pasa? Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, si usted hace esta confesión pública, ¿qué va a pasar? Dios nos va a habitar y nosotros vamos a habitar en Dios. Esa es una promesa. Esa es la agenda de Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que usted naciera y que yo naciera, ya estaba todo planificado. Yo tengo 46 años, hermano, sí, ya estaba planificado. Tengo 60 años, hermano, sí, ya estaba planificado. No, es que yo solo tengo 15, fíjese, ya estaba planificado. No importa tu edad, no importa tu condición, la agenda de Dios sigue vigente para tu vida. Y si sigues viviendo una vida de miseria, es porque no quieres disfrutar de las grandezas del Señor. Porque ya está ahí. La palabra dice que el Señor no hace acepción de personas. No excluye a nadie. No lo hace. Y eso nos hace entender que todos estamos dentro. En la agenda de Dios hay una hojita identificada con su nombre, así como el libro de la vida, donde debe estar inscrito nuestro nombre. En la agenda de Dios está nuestro nombre. Continuemos. Otra promesa que el Señor nos ha hecho es que será nuestro sanador y nuestro perdonador. Salmos 103, verso 3, dice, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. ¿Y todas es? ¿Todo es? Todo. No sé, pero a mí me causa alegría, ¿sabe? Y más que alegría me causa gozo saber que al Dios en que he decidido seguir por su gracia, por su favor, claro está, es un Dios completo y es un Dios pleno. Es un Dios que me abraza independientemente de las circunstancias. Es un Dios que está allí cuando yo estoy solo. Es un Dios que está allí cuando la situación no está fácil. Es un Dios que está allí independientemente de lo que esté sucediendo en mi vida. ¿Por qué? Porque quiere hacer lo que hizo en Génesis 1:2. Ordenar
mi vida y traerme a luz. Ese es el deseo del Señor, ese es el anhelo del Señor. Y desde siempre ha sido, usted sabe que eso de Génesis, el inicio de la fundación, sucedió hace cualquier cantidad de siglos. No tengo ni idea. Pero se imagina que desde ese momento el Señor tiene esa determinación con su creación, porque en aquel tiempo lo que el Señor ordenó fue su creación, lo que Él había creado. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos somos creación de Dios? Todos somos creación de Dios. Pero luego de la muerte de Jesucristo, de Jesús en la cruz del Calvario, empezó a surgir un nuevo grupo. Y son los hijos de Dios. Si usted hoy siente que es creación de Dios, necesitamos ordenar eso, tomar una decisión para convertirnos en hijos de Dios. Porque si Dios ha hecho tanto por su creación, ¿se imagina por sus hijos? Y de hecho lo leímos en el libro de San Juan 3:16, que dice que entregó a su único hijo. ¿Por amor a quién? Al vecino, ¿sí? Pero también por mí. Diga, por mí. Haga propia esa palabra, por mí. Él entregó a su propio hijo, a su único hijo. Ok, continuemos. Él prometió también ser nuestro reconciliador y nuestra paz. Efesios 2:14 en la versión Reina Valera contemporánea dice: porque Él es nuestra paz. Y eso es una parte importante de lo que sigue. Mire, dice, de dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación. Verso 15. Y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Verso 16. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz. Y le pongo un poquito de contexto en este verso. Antes de Jesucristo existían dos pueblos: los judíos, que eran por ley aceptables delante de Dios, y los gentiles, o sea, el resto. Es ahí donde usted y yo estábamos, en ese grupo donde no teníamos acceso a Dios, donde no teníamos méritos, no teníamos la capacidad de hacer méritos para poder alcanzar y disfrutar de las grandezas de Dios. Pero nuestro buen Dios y Jesucristo, que se dispuso, dijeron: eso no puede seguir sucediendo. Esa historia tiene que cambiar. Y hoy usted y yo nos podemos llamar hijos del Altísimo, no por el mérito, no por lo bueno que somos o por lo mucho que tengamos. Es por su gracia y por su favor. Es por eso que el Señor, cuando nos pide cambiar nuestra vida y ofrecernos su vida, su plenitud, no nos pide nada a cambio, más que tomemos una decisión: entregar nuestra vida a Él, ponernos en sus manos. Ya para ir terminando, vamos a ver el siguiente verso: ser nuestro proveedor. El Señor prometió eso, ser nuestro proveedor. ¿Nuestro proveedor de qué? De todo. Dígale a su hermano: de todo. El Señor nos provee en todo. A pesar de que algunas veces tenemos algunas limitantes y algunas cosas ahí que nos faltan, el Señor nos provee de todo. Él en su plan perfecto así lo permite. Veamos Filipenses 4, 19 y 20. Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Que todos alaben a nuestro Padre por siempre, jamás. Vea esa primera parte del verso.
Dice que de las ¿qué? De las riquezas. Dios es dueño de todo. Se recuerda que al inicio lo vimos. Él dijo, hágase la luz, y en el momento se hizo la luz. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él es dueño de todo. Y cuando hablamos de todo es todo. Entonces, si ese Dios, nuestro buen Dios, nuestro Padre, dice que de sus riquezas maravillosas nos va a dar todo lo que necesitemos, ¿por qué nos habremos de preocupar? Nos debemos ocupar, eso sí, hay que trabajar, pero el Señor ha prometido, y si el Señor lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Le damos una ofrenda de palmas al Señor, alabamos a nuestro Padre, exaltamos a nuestro Dios, porque Él es bueno, y para siempre es su misericordia. Vamos a pasar a la conclusión, Isis. Y vamos a leer un verso de Romanos 3, 23 y 24. Porque esta situación hay que dejarla clara. No nos podemos ir malentendiendo esto. Todas estas promesas que acabamos de ver son para aquellos que se determinen, que tomen una decisión por Cristo. No los que queramos seguir viviendo de nuestra forma. Necesitamos decidirnos. Y no es que tengo que hacer una carrera hasta allá al Valle de Marateca para que Dios haga algo. No es que tengo que desgarrar mis vestiduras o tengo que entregar todo lo que está en mi bolsa para que Dios haga algo en mi vida. No. Solamente tenemos que pedirle a Él que cambie nuestra vida. Romanos 3, 23 y 24 en la traducción lenguaje actual dice: todos hemos pecado y por tanto, y por eso estamos lejos de Dios. Verso 24. Pero, me gusta ese pero. Regularmente no, pero este me gusta. ¿Hemos pecado? ¿Hemos fallado? Sí. Pero, sonríale a su vecino y dígale, pero, hay un pero en eso. A pesar de tantas cosas que yo no hago bien, pero Dios, Él, nos ama mucho. Sí, mucho. No nos alcanzan los brazos, mucho. Y qué bueno por eso. Gracias, Dios. Y nos declara inocentes, sin pedirnos nada a cambio. ¿Por medio de quién? De Jesús. Nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Damos unas palmas al Señor por esta, más que palabra, una acción. Una vida alejada de Dios termina perdiendo fuerza, dirección y propósito. Fuimos creados y llamados para dar mucho fruto, pero eso solo es posible cuando permanecemos unidos a Él. Así como una rama separada del tronco se seca y pierde su capacidad de producir vida, también el ser humano se debilita y se pierde cuando se aparta de su Creador. Debemos permanecer cerca de la fuente de vida, acercarnos a aquel que sacia la sed del alma, aquel que renueva las fuerzas y llena de vitalidad nuestro corazón. Y por supuesto, con esto da sentido a cada paso, a cada acción que nosotros tengamos. Y déjeme terminar con esto. Solo en Dios encontramos el propósito que nos sostiene, la esperanza que nos impulsa y la vida abundante para la que fuimos creados. Solo en Dios.
Y no te hablo de una religión. No te hablo de un montón de protocolos que tienes que cumplir todos los días, no. Nuestro Dios es simple y sencillo. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. ¿Me acompaña a orar en esta mañana? Le voy a pedir que pueda cerrar sus ojos. O vamos a dar una oportunidad al Dios Todopoderoso, al Dios que todo lo puede, al Dios que nos ama, de cambiar nuestra vida. Hoy en esta mañana es el momento oportuno, como lo mencionábamos hace un momento, porque más tarde no sabemos qué va a suceder. Dentro de un momento la vida se puede esfumar, las circunstancias pueden cambiar, los problemas pueden llegar y tocar a nuestra puerta y derribar nuestra puerta. No necesitas haber empezado a cambiar tu forma de ser, tu forma de ver las cosas, tu forma de pensar, para que el Señor hoy te abrace con su amor. No lo necesitas. El Señor está aquí, en medio de nosotros. El Señor conoce tu situación, tu sufrimiento, tu miedo, tu desesperación, tu ansiedad, tu preocupación. El Señor conoce tu enfermedad. El Señor conoce la condición económica que estás viviendo. Ese sufrimiento que te ha acompañado durante mucho tiempo. El Señor lo conoce. El Señor conoce el esfuerzo que también has estado haciendo por mucho tiempo. El Señor lo sabe. El Señor te conoce a detalle. Pero necesitas tomar una decisión por Cristo. Necesitas dejar de ser lo que hasta ahora eres y pasar y cambiar a ser un hijo de Dios. Si tú quieres tomar esa decisión hoy, te voy a invitar que puedas levantar tu mano ahí donde estás. Si tú quieres reconciliarte con el Señor, también te invito a que levantes tu mano y me acompañes a hacer una corta oración, porque ese es el momento. ¿Qué sucederá después? No sé. Tú no lo sabes, yo no lo sé, pero ese es el momento oportuno para cambiar nuestra vida de sufrimiento, de desesperación, de vivir sin esperanza, de vivir pensando que lo que estoy viviendo ahora es lo que yo me merezco y que eso no puede cambiar. Y no le estoy hablando a tus emociones, no le estoy hablando a ese sentimiento que tienes ahí, no. Hoy Dios puede y quiere cambiar tu vida. Si tú has levantado tu mano o deseas hacer esta oración, te pido que me acompañes. Dios, en esta mañana reconozco que necesito de ti, que tú eres el único que puede cambiar mi vida. Hoy te abro mi corazón y te entrego todo lo que soy. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador y como mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo.